Bienvenidos al podcast Vivir Renal. Somos enfermeros especialistas en nefrología. Hemos creado este espacio para pacientes renales, personal de salud, familia y público en general. Nuestro objetivo es brindar información clara y científica. Este es un contenido educativo más, no reemplaza la consulta médica individual. Hay que recordar siempre que entender la enfermedad es el primer paso para vivir mejor. El día de hoy el tema que tomaremos es enfermedad renal, que es una enfermedad que muchas personas desconocen, no lo conocemos a fondo. Acá lo podemos describir que es un enemigo silencioso que muchos descubren tarde. ¿Por qué? Porque los síntomas no suelen presentarse. Prácticamente las personas no presentan síntomas hasta cuando ya es demasiado tarde. Pero para entender qué es la enfermedad renal tenemos que describir algunos puntos como qué son los riñones. Bueno, los riñones son dos órganos, ya sabemos perfectamente que son dos órganos que tienen una forma de frijol. Y estos se encuentran en la parte baja de la espalda, uno a cada lado de la columna vertebral y que forman parte del sistema urinario. ¿Qué quiere decir en qué parte se forman? ¿Por qué no presentan síntomas? ¿Qué función tienen los riñones? ¿Y qué punto clave es que tienen en nuestro cuerpo, verdad? Entonces, por eso es llamada enfermedad renal, porque se basa directamente a los riñones. Enfermedad renal es directamente a los riñones, es un fallo renal, así se le llama, así se le conoce a esa enfermedad, que comúnmente si ahora le preguntas a una persona, a veces no conocen qué es enfermedad renal, desconocen del tema y deberíamos de, toda la población en sí, deberíamos de tener esa educación que es enfermedad renal, ¿verdad? Porque unos dicen enfermedad renal, ¿y qué es esa enfermedad, verdad? Sí, entonces, prácticamente renal es como sinónimo de riñones, enfermedad de los riñones, enfermedad renal. Así es. Bueno, ya hablamos de nuestros riñones, ¿verdad? Pero necesitamos conocer más de los riñones, porque ya sabemos de los riñones, pues es una enfermedad renal. Entonces, que tenemos que conocer cuanto menos nuestros riñones, ¿verdad? Exacto. Entonces, en un adulto promedio los riñones miden aproximadamente de 10 a 12 centímetros de largo, de 5 a 7 centímetros de ancho, 3 centímetros de grosor y pesan entre 120 y 170 gramos cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que más o menos el tamaño es el puño de nuestra mano, ¿verdad? Entonces, este sería prácticamente si ponemos nuestra mano así, o pónganlo así, y vamos a ver que ese sería prácticamente nuestro riñón. Ese sería, ¿verdad? Entonces, ese sería el puño de nuestra mano, la ponemos así. Vamos a decir, posiblemente así nuestro riñón, ¿verdad? Exacto, como la palabra que acabas de decir, posiblemente, es un aproximado, ¿verdad? Recordemos que es en un adulto promedio, todo puede variar, pero ¿cómo podemos saber con exactitud cuánto miden nuestros riñones? Aquí es por medio de un examen, un ultrasonido, en donde podemos vernos, lo podemos ir a realizar y donde puede salir nuestro tamaño, el tamaño de nuestros riñones. Si los dos riñones miden igual o puede variar, ¿verdad? Pero aquí el punto es de ver si nuestros riñones cumplen con los parámetros que acabamos de decir, porque si nuestros riñones están más pequeños, aquí sí puede indicar que puede haber una enfermedad renal crónica, ¿verdad? O bien, si nuestros riñones están aumentados de tamaño, puede deberse a diversas situaciones como infecciones, obstrucciones en los riñones o algunas enfermedades específicas que nuestro doctor al cual acudimos nos pueden explicar. Recordemos que aunque los riñones solo miden pocos centímetros, porque son pocos, y pesan poco también, porque son gramos, hacen el trabajo más importante de limpieza en nuestro cuerpo y no descansan porque son las 24 horas del día. Entonces, como se dice, ¿verdad? Trabajan 24/7, entonces es una parte funcional de nuestro cuerpo. Entonces ellos trabajan día y noche, a pesar que estemos durmiendo, ellos siguen trabajando. Entonces, exacto, es algo vital, ¿verdad? De que los riñones tienen que funcionar porque de que se encargan de limpiar. exacto. Entonces, como hablamos, como decimos, no descansan, entonces hay que hacer conciencia, que cuidar nuestros riñones realmente, porque si no descansan y si no los cuidamos y empiezan a padecer de un fallo, ¿verdad? Entonces Se nos va a complicar todo. se va a complicar porque no van a funcionar, no van a realizar la limpieza y trae más complicaciones. Y de ahí proviene la famosa enfermedad renal.
una enfermedad renal, pues. Entonces hay que hacer conciencia y cuidar nuestros riñoncitos. Bueno, ya hablamos un poco qué son los riñones, cuánto miden, dónde están ubicados, pero tenemos que saber cómo funcionan dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, dentro de cada riñón existen millones de pequeños filtros. Esos filtros son llamados nefronas, que más adelante vamos a describir qué es eso, ¿verdad? Un tema específico sobre las nefronas. Que cada día estas nefronas filtran aproximadamente entre 150 y 80 litros de sangre. De todo eso, solo 1 a 2 litros se convierten en orina. Entonces prácticamente la sangre, así como es bombeada del corazón, pasa por los riñones, entonces está conectado por venas y arterias del corazón a los riñones, porque es una parte de un filtro. Entonces, aparte que se bombea la sangre de todo el cuerpo, pasa en los riñones. Exacto, es que el riñón es un órgano vital, es uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo. Entonces, aquí sabemos que puedes perder hasta el 80% de la función de los riñones sin sentir absolutamente nada. Ese es el miedo de llegar a una enfermedad renal y por el cual tenemos que estarnos chequeando nuestros riñones, porque no se sienten, no hay síntomas prácticamente, hasta cuando ya está la enfermedad y hasta la enfermedad renal crónica, no en aguda. Entonces, eso es el temor, pues, el de todos los médicos que le recomiendan a uno que hay que chequearse, porque no hay síntomas y cuando está la enfermedad ya no hay vuelta atrás. Sí, pero como tú dices, el temor, ¿verdad? Pero si la gente no conoce esto, ¿cómo va a tener miedo a que vengan y de la nada pierdan la función renal, ¿verdad? Entonces, ese es el punto de esto, es que la gente conozca de la enfermedad. Entonces, exacto, porque ahí es donde la gente cuando ya tiene la enfermedad dice, ¿y por qué? ¿Por qué no sabía? ¿Por qué el doctor no me lo dijo si yo me chequeaba? Pero como dices, este es el fin de este contenido, de orientarlos, porque no hay síntomas, entonces orientarlos de que sí hay que chequearse y aparte de chequearse porque puede ser que no aparezca, entonces cómo cuidarnos para prevenir, ¿verdad? Entonces sí, son temas que queremos nosotros enfocarnos para hacer conciencia a las personas y para cuidarnos, ¿verdad? Sí. Seguimos, entonces ya sabemos que ¿qué son los riñones? Pero también cumplen funciones vitales, que mucha gente cree que solo produce orina y ya está, ¿verdad? Entonces la gente dice, los riñones solo producen orina, ¿verdad? Y no, tienen varias funciones y son las más importantes del cuerpo. Entonces una de estas son las que filtra la sangre, así como estábamos hablando anteriormente de que pasa la sangre en los riñones y viene conectada al corazón. Entonces esa es una de las funciones importantes del riñón. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y qué solo va a pasar? No solo va a pasar. Elimina toxinas, elimina desechos que el cuerpo ya no necesita. Entonces eso es la función de los riñones, que filtran la sangre y elimina esas toxinas y esos desechos que prácticamente no se ven, pero pasan en la sangre, y es el trabajo del riñón, ¿verdad? Exacto, y esas toxinas y esos desechos que ya el cuerpo no necesita, eso es eliminado por medio de la orina. Por medio de la orina. Entonces, y otro punto más que las funciones del riñón son las que controlan el agua en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, todo lo que bebemos tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Entonces, y tiene que haber una salida también. Entonces, prácticamente los riñones mantienen el equilibrio entre lo que bebemos y lo que eliminamos, y eliminan el exceso de líquido en forma de orina. Entonces, lo que bebemos prácticamente va a pasar por los riñones sí o sí, y va a ser filtrado. Exacto, y los riñones son tan vitales porque ellos saben su trabajo, ¿verdad? Y saben cuánto de orina eliminar y cuánto de se tiene que quedar, ¿verdad? Entonces cuando ya no funcionan, entonces el riñón ya no hace esa función, entonces no elimina la cantidad de orina que tiene que eliminar, y es donde esos desechos y esas toxinas se van quedando en nuestro cuerpo. Sí, pero como estamos hablando también de no solo bebemos y va a pasar de largo al riñón y va a salir, no, sino aparte de eso tiene función de decir, bueno, esto necesito, esto no necesito. Exacto. Entonces también el riñón no solo es que va a pasar la orina y se va a ir,
No, también va a absorber lo que Ujú. necesita, vamos, el agua, lo que va a absorber de agua. Ujú. Vamos, si tomamos algo, ¿verdad? Algo fuera, también los medicamentos, si tomamos medicamentos, esto no va a servir, pero esto sí, entonces Exacto. va desechado ahí, ¿verdad? Entonces, otro punto de las funciones que tiene el riñón sería regular la presión arterial. Muy importante. Ayudan a controlar la cantidad de líquido y producen sustancias que influyen en la presión. Entonces, es otra parte importante, ¿verdad? Que nos influye en la presión arterial. Entonces, sería otro punto, es una enfermedad también la presión Ujú. arterial. Y si los riñones fallan, nuestra presión arterial también va a fallar. Entonces, malos de la enfermedad renal y malos de la presión arterial. Es que prácticamente, si el riñón falla, lo que estábamos hablando, acumula líquido, ¿verdad? Entonces, la acumulación de líquido en nuestro cuerpo, ¿qué va a producir? Una presión alta. Entonces, ahí es donde se conjuega todo, ¿verdad? Sí, entonces es un punto bastante importante, ¿verdad? De los riñones que tienen varias funciones, no solo eliminar la orina, ¿verdad? Entonces... Bueno, entonces de esas funciones que estamos hablando, pues también los riñoncitos equilibran lo que son los minerales y electrolitos, ¿verdad? Controlan tanto los niveles de sodio, potasio, fósforo y calcio en nuestro cuerpo, en la sangre, ¿verdad? Entonces el riñoncito mantiene este equilibrio, que no haya más ni menos, no que la cantidad exacta que tiene que necesitar nuestro cuerpo, ¿verdad? Otra de las funciones es que produce hormonas. Y una de esas hormonas que produce nuestro riñón es que estimula la producción de glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, por eso cuando falla el riñón es donde puede producirse, el paciente renal padece de anemia, porque si el riñón no produce esa hormona, entonces por ende esa hormona no va a producir glóbulos rojos, entonces va a haber un descenso de glóbulos rojos y es donde nosotros nos ponemos cansados, es donde necesitamos de glóbulos rojos, ¿verdad? Así es. Bueno, estábamos describiendo las funciones importantes que tiene el riñón en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa cuando falla? ¿Qué pasa cuando ya esas funciones ya no las está realizando el riñón, ¿verdad? Cuando los riñones dejan de funcionar correctamente. Entonces, prácticamente las funciones que realiza el riñón se van disminuyendo, ¿verdad? Se van acumulando toxinas, se retienen líquidos, nos vamos hinchando por la retención de líquido, porque va disminuyendo lo que es la orina. La depuración. Ajá, la depuración, o sea, orina, las personas van disminuyendo la orina, entonces ese líquido se va quedando en nuestro cuerpo y por ende nos vamos hinchando. Esto es independientemente de cada persona. Hay personas que acumulan líquidos en las piernas, hay personas con enfermedad renal que acumulan líquido en la cara, pero específicamente hay personas en los párpados. Sí. ¿Cómo se ve eso? Entonces, eso es un poco, ya es otro tema que vamos a ir tocando más a fondo, ¿verdad? Cuando fallan los riñoncitos también aumenta la presión arterial, como lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Cuando hay líquido en nuestro cuerpo, por ende va a subir la presión arterial. Se alteran los electrolitos y puede aparecer anemia. Prácticamente lo que hablábamos de las funciones, prácticamente todo esto viene a fallar aquí, ¿verdad? Si el daño es avanzado, es donde puede necesitar la persona tanto diálisis o un trasplante, ¿verdad? Bueno, y que es una diálisis, prácticamente es un tratamiento sustitutivo de riñón, ¿verdad? Exacto. Entonces, y trasplante, para quedarnos claro, ¿verdad? Para la población, digo, para los que están viendo eso, que dirán, pero ¿qué es diálisis? ¿Y qué es un trasplante? Ahorita lo estamos haciendo mención, pero también vamos a tener vamos a abarcar ese punto, sí. Específicamente para que no nos acumulemos de tanta información, ¿verdad? Porque es complejo escuchar esto también, y personas que empiezan con esa enfermedad y escuchar eso, entonces queremos ir tocándolo despacio. Pero vamos a ir describiendo tanto la diálisis que tanto... que aquí es la diálisis peritoneal, y la hemodiálisis lo vamos a describir específicamente, ¿verdad? O trasplante, ¿verdad? También es esa parte de que ahí está, pues, debe conocer, ¿verdad? La diálisis es un tratamiento que sustituye al riñón. Exacto. Y el trasplante es prácticamente un procedimiento médico más delicado, porque prácticamente te tienen que
que poner un riñón, ¿verdad? Exacto. El que va a hacer la función de tus riñones. Exacto, pero no es así de sencillo porque nuestro cuerpo puede rechazar el trasplante. Es un montón de cosas todavía en este caso, pero hablando y dando otro punto, la parte de los riñones, ¿verdad? Los riñones son como el sistema de limpieza del cuerpo. Imagínate que tu sangre es agua sucia y los riñones son el filtro, y si el filtro se daña, la suciedad se queda adentro, ¿verdad? Entonces, es prácticamente, eso es el riñón, es un filtro. Vámonos, no sé si en las casas o prácticamente el agua que purifican pasa por filtros para que sea purificada. Entonces, para el buen consumo de uno, para que ya esa suciedad quede a un lado y lo bueno lo podemos consumir nosotros. Entonces, y así es, el riñón lo bueno lo quiere consumir para nuestro cuerpo y lo malo desecharlo en la orina. En la orina, exactamente. Entonces, ese es el dato curioso, ¿verdad? Que se puede escribir más fácilmente la función del riñón. Sí, ese es el ejemplo más claro que podemos dar para que entendamos cómo funcionan nuestros riñoncitos dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora ya sabemos qué son los riñones y cómo funcionan y qué es lo que hacen, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar qué significa exactamente enfermedad renal. Este es un punto clave. ¿Qué significa la enfermedad renal? Es cuando los riñones dejan de funcionar correctamente y cuando fallan, el cuerpo comienza a acumular toxinas y líquidos que deberían eliminarse por la orina, lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Pero esta enfermedad se clasifica en dos. La enfermedad renal se clasifica en dos. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre la enfermedad renal aguda. ¿Qué es una enfermedad renal aguda? Esta ocurre de manera rápida y repentina, que puede ser por infección, deshidratación severa, medicamentos, etcétera, ¿verdad? Entonces, de que hay un montón de circunstancias que pueden haber, que eso ya un estudio médico lo dice, ¿verdad? Y a veces que ni se sabe, ¿verdad? Entonces, como la enfermedad es tan silenciosa, que hasta cuando ya está el cuerpo malo y los riñones están dejando de funcionar, ¡pum!, se detecta. Entonces, y se va a dividir por dos etapas, que es la enfermedad renal ahorita, que estamos hablando de la enfermedad renal aguda, que es la que se detecta ahorita rápidamente, y todavía posiblemente puede ser controlada. Entonces, ese punto iba a tocar. Esta, al momento de que ya nos las detectaron, se podría decir, todavía se puede revertir la enfermedad. Sí, pero revertir prácticamente. Pero esta enfermedad renal, sabemos que si ya tuvimos un fallo renal, sí podemos tener una pausa, podemos decir un ejemplo. Exacto, esa es la palabra, la pausa. Revertirla por un tiempo, pero tener conciencia que si no nos cuidamos, bueno, si no nos cuidamos, pero aunque nos cuidemos en un par de años, siempre va a llegar el fallo renal crónico. Entonces esa sería la otra, ¿verdad? Que es la segunda que se desglosa la enfermedad renal, que es la enfermedad renal crónica, que esta es la conocida como la enfermedad progresiva, que es la más común, que es la que avanza lentamente, que dura más de 3 meses. Esto que dura más de 3 meses quiere decir que la enfermedad está persistente durante esos 3 meses y pasa esos 3 meses, prácticamente ya tenemos una enfermedad renal crónica si no la detectamos antes. Pero como prácticamente la mayoría de los pacientes no la detecta antes porque es una enfermedad silenciosa y no hay síntomas, entonces pues va a pasar de esos 3 meses y llegamos a la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Que generalmente es causada por tener un descontrol de la diabetes, de la presión, de la presión arterial, pues, pero hablamos de la presión alta, la hipertensión, llamada hipertensión, ¿verdad? Uso frecuente de antiinflamatorios, eso es muy importante. No, eso cuando le dicen a uno que hay que tomar medicamento con receta médica, hay que tomarlo muy en serio porque por algo, pues, ellos tienen estudio y saben por qué. Entonces nosotros tenemos esa costumbre de que nos duele algo, que tenemos esto, solo vamos a traer la pastillita y la tomamos y no sabemos el daño que le podemos causar. Como en este caso, tomar antiinflamatorios puede traer un fallo renal. Enfermedades hereditarias. ¿Cómo es eso posible, verdad? De que si de mi abuelo tuvo enfermedad renal y por culpa de mi abuelo puedo tener yo enfermedad porque prácticamente puede ser hereditario, ¿verdad? Así como es. Entonces, pero el punto aquí en lo hereditario es que, bueno, sí, lo tuvo mi abuelo. Entonces yo debería de hacerme un chequeo para ver lo que hablábamos, si tengo mi riñón más pequeño o más grande. Entonces ahí puede ser hereditario. Entonces ya cuando tienen el fallo renal, tienen el riñón muy grande, pero yo no lo sabía porque nunca
se fueron a chequear su riñoncito Sí. y nunca vieron que lo tenía grande. Ajá, Entonces no se lo trató como se lo tenía que tratar. Por eso, esto es el fin, ¿verdad? Entonces, de dar a conocer, porque a mí no me dijo, a mí no me dijo Ajá. nadie. Mi abuelo fue a sus ceremoniales, es un Ujú. ejemplo, y nadie le dijo, Se le arruinó su riñón, al decirlo así. nadie le dijo, Ajá. mira, tus hijos, Ajá. que se vayan a hacer exámenes, va, Sí. no, nadie. Entonces, Sí. ¿cuál es el fin? Entonces, que la gente aprenda. Ajá, aprenda, Y que cambiemos sepa esa es- cultura, que- cambiemos la cultura. Exacto, sepa Porque- estos puntitos claves que pueden salvar vidas, ¿verdad? Entonces, y ahora, una pregunta. Llegamos a una enfermedad renal crónica, con lo que bueno, a mí me han preguntado pacientes, Ajá. ¿verdad? A mí me han preguntado un montón de pacientes, Perfecto. ¿me voy a sanar? ¿Me voy a curar? Una de las preguntas más Ujú, difíciles entonces- que uno como aquí en Guatemala, donde Ajá. vivimos, se le llama a nuestra profesión técnico en hemodiálisis, que le pregunten eso, más son las personas nuevas con esta enfermedad que piensan que al momento de llegar a las máquinas, ¿verdad? Piensan que ya solo ese, no sé si le ha pasado, yo tuve un paciente nuevo que llegó y me dijo que esa era su sesión y ya iba a estar curado, que ya no iba a llegar, y uno no haya como las palabras de cómo decirle que prácticamente eso es para toda su vida, y no solo es una vez por semana, son 3 veces por semana. Depende el tratamiento que tenga. Sí, dependiendo, eso pues Eso ya, ya es vamos a hablar, ¿verdad? otra Entonces- área, digo. Pero es muy difícil cómo responderle a los pacientes, decirles que no hay cura, no hay cura. Sí, porque prácticamente va a tener un cambio en el estilo de vida. Totalmente. Si Totalmente. trabaja, si tiene familia, lo que realice esa persona Ujú, va a tener un cambio drástico. Porque ya no tiene cura. exacto. Solo es un tratamiento sustitutivo. Ujú, Que es lo que hace es mantener que tu cuerpo siga funcionando. exacto. ¿Verdad? Entonces no hay cura, no decir, sí, mis riñones van a funcionar. No. Es que como lo que hablábamos, pongámosle, la máquina va a hacer la función del riñón, el filtro exactamente, Ujú, ¿verdad? el filtro. Pero como hablábamos, el riñón no descansa 24/7 y solo llegan un par de horas a la Ajá, máquina. entonces, Entonces, no va a estar 24/7 trabajando, entonces el riñón prácticamente necesita estar trabajando eso, entonces eso solo es como un empujoncito de ayuda, ¿verdad? Para mantener. sí, Es para mantenerse, pero no es cura. Eso- sí, este no es un motor, prácticamente, digámoslo así, ¿verdad? Mecánicamente. Ujú, No es un motor que lo vamos a mandar a hacer un chequeo y ujú. va, se repara y sigue funcionando. No, No. este deja de funcionar y ya no trabaja. Entonces, Exacto. como él trabajaba anteriormente 24/7, pero cuando se falla, ya no trabaja. Ya no trabaja. Ya Exacto. no realiza su trabajo, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante que tengan, ¿verdad? De que, Eso es lo que queremos llegar a concientizar a la población, ¿verdad? Saber todo esto para no llegar a este punto y pues si estás en ese proceso, pues saber que pues aquí hay apoyo también, eh, conocimiento, no estamos hablando nada, nosotros somos profesionales, tenemos cierto tiempo de trabajar con pacientes con esta enfermedad, entonces nosotros lo que queremos es apoyar a la población, ¿verdad? A que tenga este conocimiento Sí. claro. educar, Ajá. porque sí habla comúnmente en las redes de la enfermedad renal, pero no te dice mayor cosa, entonces es como educar, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos que la diabetes y la hipertensión, ya comúnmente la población la conoce, Exacto. pero entonces ahora necesitamos que lo conozcan esta enfermedad. La gente conoce, a veces sí conoce como enfermedad renal, pero como si no le da tanta importancia, ese es el detalle. Sí, ajá, entonces- Y esto es importante porque con lo que estamos hablando es, a mí todavía me impacta pues la Sí. función que tienen los riñones y si me dejan de funcionar, todo el proceso que se tiene que llevar, ¿verdad? El cambio de vida El cambio de vida, es un cambio de vida drástico, la realidad. drástico, y el apoyo, porque es tanto prácticamente el apoyo de la familia, el apoyo de los conocidos, de los amigos. Aquí influye de- mucho de- lo emocionalmente. emocionalmente, el personal. Increíblemente está la enfermedad como tal, el daño en lo que estamos hablando, pero emocionalmente también ahí se puede causar un daño también. Sí, prácticamente nosotros tratamos, ¿verdad? De ayudar a los pacientes emocionalmente, porque más
allá, pues no podríamos, ¿verdad? Sí. Entonces, porque ellos solo llegan, ¿qué? 4 horas con nosotros, ¿verdad? De ahí para allá, ya eso es su casa y ya de ellos, ¿verdad? Exacto. Como ellos ya se cuiden, como ellos, la familia lo traten, ya es... Debes tener una buena equilibrio emocionalmente. Pero para independientemente, como el punto que decía, nosotros estamos hablando cuando tratamos a los pacientes ahí en la clínica, ¿verdad? Pero si ustedes conocen un familiar, un amigo, trátenlo bien y sean conscientes porque puede ser más adelante tu papá, tu hermano. Entonces, tratarlos y también conocer de esta enfermedad para uno saber cómo llegarle, ¿va? Ajá, y quitar también eso de, no sé si has escuchado, ¿verdad? De los pacientes nuevos o la mayoría de pacientes que llegan diciendo, a mí mi vecino me dijo que me van a matar. Exacto. Me van a matar con ese tratamiento. Sí. Mi familiar me dijo que ese tratamiento me va a matar. No, no, te va a mantener con vida. Palabra clave, mantener. Ajá, mantener. Exacto. Mantener y también el cuidado de uno, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso no te va a matar, que hay que quitar eso. Sí, eso de el cuidado de uno, tienes razón, porque no es bueno, voy a la máquina, me limpian la sangre y ya estuvo. No, influye tanto el líquido que tomas, la alimentación que tienes, para que te vaya bien en la máquina también. Sí, porque no solo de uno depende el trabajo, también de llegarlo a conectar y listo, no. El trabajo viene desde casa, cómo se cuida el paciente. Ajá, de todo lo que toma, lo que come. Ajá, no pueden llegar a decir, es que la enfermera no supo hacer el trabajo. Si llega con mucho líquido. Y eso te da prácticamente mucho paciente que no entiende esa parte. Bueno, pero creo que ahorita ya nos estamos enfocando un poquito más en eso, que creo que en otro capítulo vamos a enfocarnos más en lo que son esos tratamientos para que nos entiendan, porque hoy solo hablamos como de cómo funcionan los riñoncitos, qué son y qué es la enfermedad renal, que ya sabemos que se divide en enfermedad renal aguda y crónica. Hemos llegado al final de este video. Entonces, va a haber segunda parte, porque vamos a seguir hablando de esto para quedar a conocer, ¿verdad? De esta enfermedad, y hay que hablar de mucho, todavía tengo que hablar, el tema se puede extender, entonces... Y para poder llegar a profundizar, ¿verdad? Y entender bien lo que es la enfermedad renal y que es muy amplia. Sí, por eso en los comentarios nos pueden dejar también dudas, preguntas, de qué quieren que hablemos. Ajá, para que vayamos conociendo, ¿verdad? Exacto. Tanto interactuando todos. Entonces, esperamos que haya sido de mucha utilidad. Sí, y recuerda que cuidar los riñones es cuidar la vida. Y si este contenido te aporta valor, suscríbete y comparte. Te esperamos en el próximo episodio de Podcast Vivir Renal. Los esperamos.